Segunda sesión del juicio por el que Rafael Amargo se enfrenta a una posible pena de 9 años de prisión por un delito contra la salud pública por haber presuntamente traficado con drogas en su piso de Malasaña. En prisión provisional desde hace 4 meses por incumplir las medidas cautelares de presentarse a firmar cada 15 días en el juzgado, el bailaor confía en poder probar su inocencia, argumentando que las sustancias que encontró la policía en su domicilio eran para consumo propio por el severo problema de adicción que ha sufrido en los últimos años, y contra el que se está tratando en la prisión de Soto del Real. Apoyando incondicionalmente a Amargo en este durísimo trance, su mujer Luciana Bongianino, su padre Florentino García y su abogado, Marcos García Montes, que este miércoles ha evitado hacer declaraciones a la prensa a su llegada a la audiencia provincial. Sí ha roto su silencio la pareja del bailarín, que asegurando que se encuentra muy bien ha dejado claro que su marido es inocente luciendo una original chaqueta customizada con una llamativa y contundente inscripción en su espalda: Amargo es inocente. Foto, Infobae/Andina. Luego de 1 año y medio de solicitudes legislativas, ¿el séptimo retiro AFP llega a su recta final? Para que el retiro AFP prospere, se necesita solo la mayoría simple de congresistas, según lo indica el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la República. Junta de Portavoces acordó de manera unánime priorizar debate de retiro AFP en el pleno de este jueves 11 de abril. Reacciones de congresistas tras priorización del retiro AFP para este jueves 11 de abril del 2024. De aprobarse en el pleno de este jueves, y en caso no reciba observaciones del Poder Ejecutivo, el dictamen será ley previa promulgación en el Diario Oficial El Peruano. Barcelona, 10 de abril, F. La audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca. En su auto, la sección 21ª de la audiencia desestima los recursos que presentaron la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima contra la decisión del tribunal de dejar en libertad provisional a Alves, quien salió de la cárcel el pasado 25 de marzo tras pagar una fianza de 1 millón de euros después de más de 1 año en prisión preventiva. EFER/MG/MCM. Este cambio no será abrupto, sino que, al igual que en otoño, el cambio en el clima será gradual. Yuri Escajadillo, vocero de Cenami, indicó en una entrevista en Canal N que en los próximos días el brillo solar en las mañanas se reducirá gradualmente en los próximos días. Lima experimentará temperaturas inferiores a 15 grados Celsius en los próximos meses mientras los limeños esperan la llegada del invierno. La ciudad tendrá un descenso gradual de temperatura. En el Callao y los distritos de Lima Oeste, como Miraflores, Barranco, Chorrillos y más, la temperatura oscilaría entre los 21 grados Celsius y 22 grados Celsius, en promedio. Según Cenami, se registrarán entre 15 grados Celsius y 14.5 grados Celsius, por lo que sería el mes más frío del otoño. La aplicación que más paga en abril de 2024 es Naranja X, con un interés del 78% anual, pero que tiene un límite para invertir tu dinero de $300.000 por mes. ¿Cuál es la billetera virtual que más rendimiento da en abril? Foto, Adobe Stock. Por su parte, Mercado Pago quedó relegado al 6º lugar, con un rendimiento de una tasa de interés anual del 69,69%. Es una solución práctica y segura que facilita las transacciones diarias, sin necesidad de efectivo o bancos tradicionales. ¿Cómo ingresar tu dinero en una billetera virtual? El gobierno porteño aseguró que el brote de dengue está en su etapa final y espera datos clave para tomar medidas. Macri destacó: como gobierno, hemos invertido, hemos reaccionado y hemos trabajado con la seriedad que una enfermedad como el dengue amerita. Fue un quiebre en la última semana, un quiebre parcial que seguiremos varias semanas con casos con la tendencia a estar en la etapa final. Jorge Macri: el dengue es una enfermedad con la que tenemos que convivir. Macri dijo: el dengue es una enfermedad con la que tenemos que convivir, y dijo que en la ciudad se registraron unos 12.000 casos positivos. Las frases más destacadas de Jorge Macri sobre la situación por el dengue en la ciudad de Buenos Aires.
Javier Milei llegó junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a Miami para recibir una distinción como embajadores internacionales de la luz por un movimiento ortodoxo judío. Se trata del tercer viaje a Estados Unidos que realiza Milei desde que ganó las elecciones presidenciales. El Ohel, que el mandatario ya había visitado en julio de 2023, es un sitio de peregrinación para los judíos jasídicos, con quienes Milei mantiene lazos religiosos en Buenos Aires. Luego de asumir, el presidente visitó Estados Unidos en febrero, cuando participó en la Conferencia de la Acción Política Conservadora, PAC, por sus siglas en inglés. Pasó a la historia como el responsable de promover la conciencia y despertar espiritualmente el judaísmo a través de los 4.500 centros de Chabad en todo el mundo. El estudio detalló que el gasto del plan insumía solo el 11% del salario durante 2013. En la actualidad, el gasto en medicina prepaga dentro del salario tendría, en el mejor de los casos, una incidencia del 30%. El titular del Palacio de Hacienda indicó que las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. En concreto, los aranceles mostraron subas del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril. Desde el sector reconocieron que los afiliados y las propias empresas están buscando soluciones para aliviar el bolsillo. El titular del INDEC, Marco Lavagna, tomó distancia del uso que hizo el ministro Caputo de un bot falso de Jumbo, sin nombrarlo. La estadística oficial es un bien público irreemplazable, señaló en la red X. El ex ministro de Economía Martín Guzmán le escribió: Ministro Luis Caputo, el 10% de inflación para marzo también lo estimó con el bot Jumbo. Y agrega, ¿cómo alguien que está conduciendo la política económica puede creer que el costo de la canasta básica llegue a caer 5% en una semana? Hasta el diario El País, de España, se hizo eco este martes del hecho. En un comentario bajo el título Milei usó una cuenta falsa para argumentar la caída de la inflación. El gobierno dispuso este miércoles la desregulación de las tarifas de Internet, teléfonos celulares y servicios de cable. Lo hizo a través de un decreto en el que se destaca que resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de esos servicios. A través del decreto 302/2024, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno modifica a la Ley Argentina Digital N grado 27.078, establece que las empresas licenciatarias de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, con el objetivo de promover la competencia en el sector. El presidente en Acuerdo General de Ministros decreta, artículo Sustituyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N grado 27.078, y sus modificatorias por el siguiente: los licenciatarios de servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación, señala en sus considerandos. El gobierno explicó que esta medida busca favorecer el dinamismo del sector de las telecomunicaciones y generar un equilibrio competitivo sostenible para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, algo que, argumentó, se contrapone con la regulación tarifaria establecida con anterioridad. Seguramente tuvo relevancia el desagrado que causó en la Casa Blanca el encuentro Milei-Donald Trump, en el encuentro de las derechas cerca de Washington. El punto central es el alineamiento con Estados Unidos y, en cierta medida, también con Donald Trump. Milei, entonces, hablará en la Universidad de la Florida y se supone que se encontrará con algunos empresarios. El premio mayor que se buscaba era un encuentro con Biden, gestión que encaró el embajador norteamericano en Buenos Aires, Mark Stanley. Todo indica que se sacará una foto con alguno de los aviones F-16 norteamericanos, sobre la que el gobierno firmó una carta de intención. Este nuevo esquema de tributación podría impactar significativamente en el bolsillo de miles de familias trabajadoras. Quedó ratificado también que el cobro del impuesto no será retroactiva, sino que se comenzará a pagar desde que se aprueben los cambios. Se eliminan algunas deducciones, pero se crea una deducción especial para que el aguinaldo esté exento del pago del gravamen. El proyecto fija una actualización anual por inflación para las deducciones y escalas del impuesto a partir del periodo fiscal 2025.
Exenciones en el impuesto a las ganancias. El nuevo proyecto de ley fiscal propone cambios significativos en la forma en que se gravan los ingresos de las personas. Jorge Macri. Tuvimos el pico de dengue más grande de la historia. El jefe de gobierno porteño lanzó un operativo sanitario contra el dengue. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que la ciudad tuvo el pico de dengue más grande de la historia. No nos metimos en discusiones políticas, advirtió Macri y recalcó que se enfocaron en actuar sanitariamente en el territorio porteño. Además, recalcó que la única campaña de difusión en medios de comunicación sobre la prevención de la epidemia la tuvo la ciudad. El jefe de gobierno porteño aseveró que la epidemia de dengue tiene una magnitud inesperada en la ciudad. Pesos, impuestos, inversiones, salarios.jpg depósitos. En cambio, quienes blanqueen activos por valores superiores a $100.000 deberán pagar diferentes penalidades, dependiendo de la etapa en la que ingresen. Si entran en la primera parte del blanqueo, tendrán que pagar una tasa del 5% sobre el excedente de dólares estadounidenses. En la etapa 2, la tasa de penalidad será del 10% también sobre el excedente de $100.000 y en la tercera, será del 15%. En el caso de tratarse bienes en Argentina, se debe declarar dinero en efectivo, ya sea en pesos o en dólares. Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores. En caso de tratarse de bienes en el exterior, debe declararse dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias. El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, advirtió que las políticas regulatorias del gobierno sobre el mercado de divisas generaron una inflación en dólares que tiene un fuerte impacto, y hace aguda la recesión y compleja la recuperación. La parte fácil de la economía está vedada por la terrible herencia recibida. Esto creó una inflación en dólares que hace aguda la recesión y compleja la recuperación, dijo. Y la cosecha o la recuperación de la cosecha tampoco fue como la esperábamos. Me gustaría que las reglas fueran más explícitas, más claras y más conocidas.